Periodismo investigativo. Son las 6 de la mañana de este viernes 7 de septiembre de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El director del SENA se posesiona el próximo martes. Es urgente, doctor Estrada, es urgente. Ya pusimos en sus manos las declaraciones de la doctora Nieto, una mujer de un valor civil extraordinario que denunció todo lo que está pasando allá en ese SENA que es vital para el futuro del país, sobre todo en un país que quiere apuntarle a la ciencia, a la tecnología, a la formación de la gente, y vea pues en lo que lo dejó convertido el prófugo de la Constitución colombiana, el prófugo Santos. Hoy se deben decidir diálogos con el ELN. Hoy es 7 de septiembre. Hoy hace exactamente un mes se posesionó Iván Duque Márquez como presidente de la República. Un mes después tenemos excelentes noticias sobre el cumplimiento que se propone hacer Iván Duque de sus promesas electorales para reactivar la economía colombiana. Hoy estamos llenos de optimismo. ¿Qué son los partidos políticos? Eso nos lo tenemos que preguntar a propósito de ese engendro de Satanás. Aquí se inventan unas cosas como el voto preferente, por ejemplo, que dice uno que se estaban fumando esos señores. Aquí nos preguntamos qué se están fumando cuando descubrieron los partidos políticos independientes, que es la negación de un partido político. Un partido político es una posición ante la vida política de la nación que asume un grupo importante de personas siguiendo una dirección, con una estructura, con una jerarquía, pero es un punto de vista sobre la política. Los independientes, ¿qué son? Nada, la negación de un punto de vista. Los independientes son la nada política. Tenemos que corregir una noticia que dimos y la corregimos con mucho gusto. La policía sí acudió a El Rosal. Se demoraron un poquito, pero llegaron a contener una asonada que hubiera podido ser fatal. Iban a quemar el edificio donde estaban los jueces, los fiscales y los denunciantes de un alcalde corrupto que estaba dedicado a exigir sobornos, es decir, a cometer el delito de concusión, que así se llamaba antes en el Código Penal. No sé si le cambiaron el nombre, porque los avances de la ciencia penal se han limitado a eso, a que a instituciones nuevas viejas le pusieron nombres nuevos. Pero la policía sí acudió, sí cumplió su deber, y las personas que estaban allá encerradas quedaron agradecidas con la policía y nosotros también. ¿Dónde estarán los bandidos? Ahora la ONU está de acuerdo con nosotros, como nos tiran tanto rayo cuando decimos alguna cosa sobre estos bandidos de las FARC y decimos que con ellos no hubo paz, que cogieron el monte otra vez y que están en lo suyo, es decir, delinquiendo. ¿Qué hacen los delincuentes? Delinquir. Y entonces ya la ONU misma nos dice, habla de 6 nuevos prófugos, pero no menciona a Márquez, no menciona a El Paisa, no menciona a Romaña, no menciona a los que salieron desde aquí a Bogotá y se perdieron. Son por lo menos 10 guerrilleros de primer nivel los que están otra vez en lo que están los guerrilleros, acompañando a Guacho, acompañando a esos que llaman disidentes, sus compañeros, sus amigos. Bueno, en eso están. ¿Y dónde están los proyectos de erradicación de cultivos que se iban a hacer con las FARC? ¿Y dónde está el tema de la fumigación? Hasta ahora, pura paja. Nos perdonan la franqueza, pero pura paja. Que los drones chiquitos, que los drones grandes, nadie habla del tema. El ministro de Defensa ha asumido una posición valerosa y clara. Hay que fumigar. Lo que no has dicho es cómo ni cuándo. Pequeños detalles. Investigar al FONADE. Ay, si tuviéramos contralor.
El Contralor ya se posesionó y no ha investigado al SENA y no ha investigado a FONADE ni los va a investigar, porque él está comprometido con los partidos que lo eligieron, que son los que se robaron el SENA, FONADE y por ahí derecho el país entero. A este país se lo robaron en el gobierno de Santos. ¿Tendremos Contralor? Vamos a ver si con suerte logramos que nos pase al teléfono algún día. Los 80 puntos críticos de la vía al llano. Coviandes va diciendo con toda tranquilidad, no es que en la vía al llano tenemos 80 puntos críticos. ¿Y la ingeniería para qué es? ¿Para qué la ingeniería de obras civiles? ¿Qué es lo que pasa con la ruta al llano? ¿Y quién se le mide a meterse por una ruta donde en 80 partes le puede caer un derrumbe encima? O cuando vaya en la mitad del camino, caiga un derrumbe adelante y le pare el viaje. Esto es un drama, Las vías de las 4G, el doctor Vargas Lleras con casco y con botas. ¿Dónde está la carretera al llano? ¿Dónde está el puente de Chirajara? ¿Dónde está el túnel de la línea? ¿Dónde está la carretera Mulaló-Lobo Guerrero? ¿Dónde está el dragado del río Magdalena? ¿Dónde está la ruta del Sol 2? ¿Dónde está la ruta del Sol 3? Esa es mucha fanfarria la que hizo Vargas Lleras para dejar estos resultados. Hablemos un poco de los Estados Unidos, la rebelión en la Casa Blanca y el show, porque es un show que está dando Trump con ese asunto. Un artículo en el New York Times, dice el New York Times que es anónimo y que es de alguien de la Casa Blanca. Eso no se hace, eso no es periodismo serio. Nos perdonan los del New York Times, pero darle paso a los anónimos es la negación del periodismo. Entonces, hay que hacerle críticas a Trump. Háganselas las que quieran y que Trump no entre en estado de histeria, porque está demostrando que es un histérico y que tienen razón los que le han armado el escándalo en la Casa Blanca. Pero el New York Times que diga quién escribió ese artículo. Intervenir en Venezuela. Ya. Ahora aparece el secretario general de la OEA, que es un hombre valeroso y serio, diciendo que ha nombrado a Smolansky como director del problema de los migrantes venezolanos. Esto es una tragedia humanitaria. Aquí el mundo nos tiene que acompañar. Esto no es un problema de frontera, esto no es un problema menor. Esto es un problema descomunal que va a seguir creciendo como crecen las sombras cuando el sol declina, como decía el descendiente de Manco Cápac allá en el sur del Perú, recibiendo al libertador Simón Bolívar. Esto va a crecer y a crecer. Llegaron al Congreso 19 proyectos anticorrupción. Ay, si en eso estuviera. Si con leyes se corrigiera la corrupción, pues entonces que dicten no 19 sino 50. Y acabamos con la corrupción. El problema es mucho más hondo. El problema empieza por ser una cuestión moral, de formación de la gente. Uno no roba porque el policía lo vigile o no lo vigile. Uno no roba porque está prohibido robar por la ley de Dios y por la ley de los hombres. Porque la honestidad es un principio vital para cualquier ciudadano, máxime si ejerce funciones públicas. Y de ahí en adelante que haya unas leyes que funcionen, no tantas leyes. Por Dios, 19 proyectos anticorrupción. Y el primer proyecto es que le van a rebajar el salario a los congresistas. Hombre, no seamos Banana Republic. El problema no está ahí. Y rebajarle el sueldo a los congresistas, ¿qué significa? ¿Eso qué importancia tiene? ¿Eso qué conexión tiene contra la corrupción? Ah, no, pero es que hay que seguirle haciendo propaganda a doña Nayibe, que es la próxima candidata a la alcaldía de Bogotá, con propaganda gratuita de cargo del Estado. Eso no está bien. Esa consulta anticorrupción fue un desastre desde todo punto de vista. Y ahora 19 leyes para corregir la corrupción o para impedirla. Atacan con puñal al líder derechista en Brasil. Mala noticia,
esta también fue una propaganda, es así muy costosa para el que es beneficiario de ella, pero la reacción de la gente en el Brasil debe ser una reacción de ira y de cuidado. Los de izquierda no solamente son ladrones y se roban el fisco y cometen los delitos que comete su jefe Lula, sino que además son violentos. Dios proteja al Brasil. Los cafeteros eligen líderes regionales. Nuestra petición y nuestra propuesta encarecida: elijan líderes que de verdad lo sean, que sientan la causa cafetera, que asuman la responsabilidad de dirigir el gremio cafetero, que fue glorioso, que después vino la depredación del Fondo Nacional del Café, que no tiene perdón de Dios. Con los cafeteros hicieron lo que les dio la gana, porque resolvieron asociarse con el gobierno con tal de que les permitiera sus lujos, sus extravagancias. Era la época de Juan Manuel Santos en Londres, con Néstor Osorio Londoño, y sigan por ahí las sedes que tenían en Bruselas, sedes en Roma, sedes en Río de Janeiro, sedes en todas partes para que el gerente de la federación paseara de sitio en sitio, en cada sitio recibido en una casa que era un palacio. No, por Dios, todo por cuenta de un montañero cafetero al que dejaron en la ruina. No puede ser. Cafeteros a elegir líderes que de verdad lo sean y que libren por ustedes la gran batalla. Hay que recuperar el café vendiendo café, y hay que recuperarlo exigiendo una política económica que ponga la tasa de cambio donde la deben poner. El dólar había subido a 3.100 pesos, ya empezó a bajar otra vez. Se ve que vuelven a entrar los dólares del narcotráfico al circuito económico del país. La grotesca fumatón de protesta. Los han debido requisar a todos y les han debido quitar esos cachos, y parece que algo de eso se hizo. Lo contaremos porque tenemos testigos presenciales de la famosa fumatón. Hombre, esto es grotesco. Esto es una incitación a delinquir. El que se quiera matar con la droga y la pueda conseguir, pues que se mate con la droga, pero que no incite a los demás, que no sostengan. Pues la maravilla de la fumatón es que no le hacemos daño a nadie, no, a nadie. No estamos sino corrompiendo a los jóvenes de Colombia, no estamos sino acabando con el futuro de este país. Hallaron fosa con 166 restos humanos en México. ¡Qué horror! Esos son los resultados de las fumatones, ¿no? Esto se convierte después en violencia y en muerte en todas partes. No le estamos haciendo a nadie daño a nadie. Nos estamos fumando un cachito, toda la sangre y todo el dolor y toda la vergüenza que hay detrás de eso. Las víctimas de los delitos sexuales protestan contra penas alternativas. A estas niñas no las oye nadie, porque nadie las quiere oír. Este es el delito más repugnante que cometieron las FARC. Reclutar, es decir, secuestrar niñas campesinas para llevárselas de esclavas sexuales, esclavitas sexuales a los campamentos, para divertir a los guerrilleros, empezando por el jefe de la banda, y para embarazarlas y después para tirarlas en un camastro inmundo en medio de la selva y sacarle la criatura. No, esto es un delito que no tiene perdón, no tiene perdón. Penas alternativas de 5 a 8 años. ¿Cuándo nos van a contar qué diablos es una pena alternativa? El plan de reactivación económica, hablaremos del asunto, la excelente, gran noticia que tenemos un mes después de la posesión de Iván Duque. Fiel a los principios de su campaña, lanza el plan de reactivación económica. Ahora no es lanzar el plan, sino ejecutarlo. Les contaremos en qué consiste. Paraguay retira su embajada de Jerusalén. Los islámicos lo aplauden, los israelíes lo censuran y retiran la embajada en Asunción. Por Dios lo que puede pasar ahí. Cientos de civiles huyen de Idlib,
el último bastión de resistencia contra Bashar. Bashar gana la guerra con el apoyo de Rusia. Si los Estados Unidos tuvieron el plan más triste, más doloroso, ¿qué queda de esa guerra? ¿Qué queda de esa lucha contra Bashar? Un montón de ruinas. Ahí Rusia sí no se va a hacer responsable de lo que ha pasado para recuperar a Siria, que queda arruinada, vuelta a pedazos. La última gente que estaba en Idlib sale corriendo despavorida, los civiles que estaban allá, y entonces tenemos más desplazados, como lo que pasa en Colombia más o menos. Idlib, el último bastión de resistencia contra Bashar al-Assad. La Federación Nacional de Minoristas en los Estados Unidos le pide a Trump no profundizar guerra comercial con China. El Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Canadá y Alemania hacen causa común con Rusia por el intento de asesinato contra el exespía Sergei Skripal y su hija Yuliana con Novichok. Rusia puede verse en aprietos si de verdad le aprietan las clavijas económicamente. Rusia está en una condición económica muy difícil, resultado de una economía que no se decide. Esa es una mezcla ahí de distintas cosas, pero salieron del comunismo y no saben entrar por la ruta del capitalismo. Ayer decíamos que no sabíamos dónde estaba Sonia. Un colaborador nuestro, Rafael Eduardo Andrade, nos cuenta, ya pagó 11 años de cárcel en los Estados Unidos, salió de la cárcel y sabemos que quiere vivir en paz. 11 años pagó Sonia por estar cerca de Simón Trinidad en los negocios de narcotráfico. A Simón Trinidad le faltan unos 50 años de cárcel más. Y en Hoy en la Historia, en honor a los colombianos que se van a batir como leones en el ascenso a Covadonga, a los lagos de Covadonga, recordaremos qué fue la batalla de Covadonga en el año 722 de nuestra era. Don Pelayo inicia la reconquista cristiana de España. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 7 de septiembre del año 18. Son las 6:22. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de Colombia, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Recordando las hazañas protagonizadas por el director de la Hora de la Verdad, allá en la Comuna 13, en la inolvidable primera era Uribe. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, enfrenta solo la más firme batalla contra el crimen organizado. La valiente tarea la desarrolla él mismo. Él encabeza los allanamientos, deja al descubierto las ollas del microtráfico, dirige los retenes urbanos, patrulla día y noche su ciudad. Es el primer policía de Medellín, pero... alias El Mono, lo capturó la policía hace un mes y medio y lo dejaron libre. Alias Camilo lo capturamos hace 8 días en un operativo con el ejército. Estaba armado, con proveedores, con todo, y le dieron casa por cárcel en la misma zona donde ahí hay graves problemas de seguridad. No, esto así es muy berraco, aquí uno tiene que ir, mejor dicho, todos alineaditos por el mismo lado. Eso no es unos cogiendo y otros soltando, con todo el respeto, pero definitivamente se tienen que evaluar y tiene que haber criterio y sentido común al momento de definir qué pasa con un criminal de alta peligrosidad. No puede ser que en una zona donde hay grandes problemáticas, hoy en materia de orden público, sea un tipo capturado, armado, reconocido criminal y le den casa por cárcel en el mismo sector. Hombre, no hay derecho. Entonces la verdad aquí es, todos para el mismo lado. O todos remamos para el mismo lado, o esta criminalidad cada vez va a seguir avanzando más.
Y mientras se cogen, más se sueltan. Entonces la pregunta es a dónde vamos a parar. Y cada que habla un duro, entonces... Bueno, William. Sí, señor. Entonces, mientras más se cogen, más se sueltan. Sí. Con jueces así, el país no puede enfrentar el tema de la criminalidad y del narcotráfico. Esto no es posible. El alcalde de Medellín tiene toda la razón, pero él hace lo que puede. Es el jefe de la policía. Enfrenta las cosas, asume las responsabilidades y los peligros, arriesga su vida, claro. Y después los jueces sueltan a los bandidos o les dan casa por cárcel. En el mismo sitio donde están cometiendo las fechorías. No hay derecho. Bueno, eso tiene que cambiar. Los jueces tienen que remar para el mismo lado, es decir, cumplir la ley. No se les pide otra cosa. Que cumplan las leyes, que no las están cumpliendo. Cuando liberan delincuentes, claro que el gobierno tampoco ha cumplido teniendo cárceles que lo sean de veras, porque Juan Manuel Santos en 8 años no construyó ni una sola cárcel. ¿Y la ministra de Justicia qué plan de construcción de cárceles tendrá? ¿Te le ha preguntado? Ella no ha dicho. ¿Y quién va a ser? ¿Ya se sabe quién es el director del IPEC o no se sabe? Todavía no, doctor Londoño. Entonces seguimos con el mismo, es decir, seguimos en las mismas. Seguimos en las mismas, como está ocurriendo en FONADE. Bueno, muy bien. Deje así. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Bolsonaro, el candidato presidencial de la derecha brasileña, fue apuñalado ayer en la ciudad de Juiz de Fora. Su hijo Flavio anunció inicialmente que su padre, favorito en los sondeos para la primera vuelta, había sufrido una herida superficial durante una caminata entre la muchedumbre de simpatizantes. Sin embargo, 2 horas después, el mismo Flavio anunció en redes que la situación era bastante complicada. El candidato había llegado al hospital casi muerto, perdió mucha sangre y tuvo que ser intervenido de inmediato. En tanto se supo que la situación era complicada, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y llamados a que, como pidió el hijo del candidato, la gente orara por su recuperación. En la noche, afortunadamente, conocimos que la operación fue exitosa y que estaba estable. Incluso se ha publicado un video en redes sociales en el que el candidato, con voz débil, dice que el dolor era insoportable y parecía que algo más grave estaba sucediendo. Agradece al equipo de médicos que impidieron que lo peor sucediera y dice que nunca hizo mal a nadie y que al momento de ser acuchillado fue como haber recibido un golpe en la boca del estómago. El presunto autor fue detenido rápidamente. Su nombre es Adelio Obispo de Oliveira, un ex militante del partido de izquierda que dijo a la policía haber actuado en cumplimiento de una misión divina. En su perfil de Facebook, que he revisado, Bispo de Oliveira colgó recientemente varios mensajes sumamente críticos con Bolsonaro. Es muy activo con mensajes alineados con los partidos de izquierda de Brasil y de apoyo al gobierno del tirano venezolano Nicolás Maduro. Además, había sido fotografiado en marchas a favor de la libertad del líder del Partido de los Trabajadores, el expresidente y ahora preso, el señor Lula da Silva. Este atentado ocurre después de que esta semana Bolsonaro quedó primero en las encuestas sobre intención de voto para presidenciales que se llevarán a cabo en octubre. Bolsonaro obtuvo 22% de intención de voto, 10 puntos más que sus inmediatos seguidores, el centroizquierdista Ciro Gómez y la socialdemócrata ecologista Marina Silva. Según las encuestas, en segunda vuelta perdería Bolsonaro y ganaría alguno de estos dos candidatos de izquierda, pero para muchos lo ocurrido ayer aumentaría las posibilidades de Bolsonaro de llegar a ser el nuevo presidente. Bolsonaro fue históricamente conocido como un conservador nacionalista, sin embargo hace ya un tiempo ha dado un giro para bien. Se ha convertido en un férreo defensor de la libertad económica. Ahora está asesorado principalmente por el economista Paulo Guedes, muy conocido, es un Chicago Boy, por lo que es el candidato que recibe el apoyo de la mayoría de empresarios importantes. También es defensor del libre porte de armas y la mano dura. Recordemos que fue militar. Por supuesto, también es un creyente firme. Dios, armas y mercados es su lema. Bolsonaro representa la esperanza de Brasil. La izquierda lo sabe y está nerviosa porque ya encabeza las encuestas. Los liberales de la región esperamos que este hombre logre ser el presidente y que Brasil abandone de una vez por todas el socialismo de la mano de Bolsonaro. Socialismo que lo condujo a una crisis sin precedentes. Es que recordemos que en la época de Enríquez Cardoso, el presidente liberal que tuvo Brasil, el último,
Brasil era la nación emergente más importante del mundo. Eso era Brasil, la economía emergente más importante del mundo. Hasta que le llegó la roya del socialismo. El socialismo es una roya, el socialismo es una peste. Lo que coge, lo acaba, lo liquida. Disminuye el impulso empresarial, pone al Estado a crecer, le eleva los impuestos, le agrega combustible a la caldera de los odios y de los problemas entre la gente, y el resultado final es pobreza para todos. El socialismo es un creador de miseria. Vamos a ver qué sigue pasando en el Brasil. Muy atentos a lo que sucedió ayer. Gravísimo, gravísimo. Ahora es por mandato de Dios que le emiten puñaladas a los candidatos liberales. Era lo que nos faltaba. Demar Córdoba. Doctor Fernando, oyentes de la Hora de la Verdad, compañeros de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Pues en noticias tenemos hoy la famosa noticia de la ONU. Aunque desde el mes de diciembre del año pasado advertimos desde la Hora de la Verdad que las zonas veredales donde estaban las FARC eran territorios abandonados por los narcoguerrilleros que se sintieron traicionados por sus jefes, Timochenko, Iván Márquez, Marcos Calarcá, Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo, entre otros, que hicieron su vida en Bogotá en medio de esquemas de seguridad y visitando los mejores restaurantes de la capital. Solo hasta ayer la ONU y su equipo de verificación admitieron que por lo menos 6 jefes de las FARC abandonaron las zonas veredales, entre los que están alias Iván Márquez, alias El Paisa, alias Romaña, alias Albeiro Córdoba, alias Fabián Ramírez y alias El Zarco Aldinever, el jefe del narcotráfico que reemplazó a alias El Mono Jojoy. En el comunicado difundido por la ONU caen en una contradicción, doctor Fernando, pues dicen que esos jefes de la guerrilla abandonaron las zonas veredales con 1.500 guerrilleros, pero paso seguido dicen que en esas zonas siguen los combatientes con sus familias presuntamente trabajando y estudiando. Pero mientras la ONU admite su fracaso porque ellos eran los responsables de vigilar que el proceso avanzara realmente y que las FARC se mantuvieran en su compromiso estipulado en el acuerdo del Teatro Colón en el punto 3.3 sobre reincorporación, en Bogotá, Carlos Antonio Lozada, quien se dice ahora funge de senador, anuncia la visita de alias Timochenko a las zonas veredales. No sabemos para hablar con quién, porque están desocupadas, pero allá se encuentra en el departamento del Meta. Les puedo informar que en este momento Rodrigo Londoño, presidente del partido, se encuentra en el espacio territorial de Mesetas en desarrollo de una gira que se va a hacer por estos espacios territoriales, realizando asambleas con quienes están allí hoy en día cumpliendo, digamos, el proceso de reincorporación para elegir instancias de dirección y ver cómo logramos, ¿cierto?, mantener, digamos, de alguna manera ese proceso a través de los proyectos productivos, el llamado que hacemos al gobierno nacional para que, y a la comunidad internacional, es decir, a todos los sectores, para que también a los empresarios contribuyan, digamos, a que se haga posible esa reincorporación socioeconómica y de esa manera se pueda cimentar la paz estable y duradera en nuestro país. ¿Qué tal esto? Este señor, Carlos Antonio Lozada, ahora y que hizo parte del secretariado de las FARC desde donde se ordenaban secuestros y extorsiones, dice que le pide a los empresarios que ayuden con los proyectos productivos para los guerrilleros de las FARC. ¡Qué dolor! Pensar en que los colombianos, víctimas de las FARC por tantos años de secuestro y de extorsión, ahora deban ayudar con dinero para que los subversivos que antes los extorsionaban adelanten supuestos proyectos productivos. 8 meses después de que se revelara que no hay guerrilleros en las zonas veredales, hoy la ONU admite que los jefes y los guerrilleros de las FARC dejaron las zonas de concentración sin saber su paradero. Pero claro, la ONU no admitirá que su mayor fracaso fue guardar silencio mientras los guerrilleros se iban de las zonas veredales a narcotraficar y a delinquir. Desde luego, y en las zonas veredales queda gente porque a nadie le molesta que le paguen una plata y que le den alimentación gratuita y que lo tengan como un rey. Y ahí están los parientes, y están las esposas, sí, o queridas, sí, o amantes, o compañeras, o como se quieran llamar. Allá quedaron unas personas mantenidas por el Estado, es decir, mantenidas por todos los colombianos. Proyectos productivos, cuando ha trabajado un guerrillero de esos, y no les interesa, porque el negocio del narcotráfico les da infinitamente o les da una rentabilidad infinitamente mayor. Y están dedicados a eso, a lo que han estado dedicados siempre,
a lo que se llama ahora, porque eso se convirtió en verbo, a narcotraficar. Y narcotraficar significa de paso secuestrar, matar, amenazar, sobornar, cuando tengan que sobornar, y desde luego reclutar niños y reclutar niñas, que así lo llaman ellos, al secuestro, para convertirlos en sus esclavos sexuales. Esas son las FARC, y eso siguen siendo las FARC. ¿Cuánto tiempo más van a dejar a la ONU en Colombia? Recuerdo que hace unos días el presidente Iván Duque anunciaba que le pedía a la ONU mantenerse en Colombia en el proceso de verificación. ¿Pero qué van a verificar si no hay nadie en las zonas veredales? Digo nadie en el sentido de que no están los guerrilleros, que eran los que tenían que verificar. Porque pues a las señoras de los guerrilleros y a los hijos de los guerrilleros, ¿qué les van a verificar? Pues nada, porque ellas no son los que delinquen. Los que delinquen son los jefes guerrilleros y los combatientes, que ya no están en las zonas veredales. Ya no están en las zonas veredales. Allá estuvieron de paseo un tiempo. Mientras los atendían los médicos, les sacaban las niguas, los ayudaban con su paludismo, bebían trago, recuerde usted todos los escándalos que hicieron bebiendo whisky en los alrededores de esas zonas veredales y llevándose muchachitas para allá, que eso les fascina. Yo les recuerdo un escándalo de esos. En diciembre del 2016, guerrilleros de las FARC y miembros de la ONU amacizados bailando, celebrando el Año Nuevo. Desde luego, esto todo ha sido una parodia. Lo que uno no entiende es que el presidente Duque le esté permitiendo a la ONU, o pidiéndole a la ONU que se quede aquí, verificando qué, por Dios, presidente, verificando qué. Pero por favor, dígale a alguno de esos inútiles que está trabajando con usted allá en la cúpula militar, que se dé un pasoncito por esas zonas a ver si allá quedan guerrilleros. No queda uno solo. Quedan unos tipos mamando de la ubre del Estado colombiano, recibiendo plata y recibiendo atención médica y recibiendo comida gratuita, viviendo como reyes, mientras los demás están viviendo como reyes del narcotráfico, de la extorsión y de otros delitos. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. Hoy se vence el plazo dado por el presidente de la República, Iván Duque, para evaluar los diálogos con la narcoguerrilla del ELN que comenzaron durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. La discusión si se continúa o no en el diálogo viene acompañado con la falta de claridad sobre la cantidad de secuestrados que el ELN tiene en su poder. El alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, se pronunció al respecto y dijo que es muy importante que el ELN libere a todos los secuestrados, no solo a las 3 personas que liberó en días pasados en Arauca, pero que hay colombianos muchos más secuestrados y que las familias de todos ellos los esperan. También afirmó que es imposible pensar en un diálogo si hay dudas sobre la ubicación de los integrantes de esa guerrilla. Esto con respecto a la presencia de los integrantes del ELN en Venezuela. Sin embargo, a pesar de esas aclaraciones hechas por el alto comisionado de paz, agregó que se aprecia como un buen gesto la liberación de las 3 personas en Arauca. Además, se espera que esa guerrilla entregue en el Chocó a los 6 secuestrados que tienen en su poder desde hace poco más de un mes. Un soldado, 2 civiles y 3 policías. Por otro lado, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que en los próximos días se tendrá la ampliación de los términos de la Ley 418, conocida como la Ley del Orden Público, para empezar las gestiones para permitir las negociaciones. Vamos a ver esto cómo sigue, vamos a ver si hay negociaciones. Hoy es un día cabal, un día crucial. El presidente dijo que le daba 30 días al ELN. Bueno, y queridos amigos, dejamos para lo último, como en las bodas de Caná, lo mejor. Lo mejor es la gran noticia. La gran noticia es el plan de reactivación económica del país. Sergio Gel. Sí, señor, doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Grandes noticias las que tuvo el país ayer en materia económica, porque el ministro de Hacienda, ante la Comisión Séptima del Senado, anunció que el recorte que requiere el Estado no será solo el que se dará en el reajuste del presupuesto general de la Nación, como ya lo había anunciado ante las comisiones terceras de Senado y Cámara, sino que también, ojo, aquí está la noticia, se implementará una muy fuerte reforma administrativa que permita reducir el gasto público
como corresponde. Carrasquilla recordó a los congresistas que en el año 2002 la situación fiscal del país era aún más difícil que la actual, lo que obligó al gobierno de ese entonces, del cual él hizo parte, a implementar un programa de ajuste que se aplicó con éxito. El titular de la cartera de Hacienda aseguró que gracias a ese programa, denominado en su momento PRAP, el programa de reforma a la administración pública, se ajustó el tamaño del Estado, se eliminaron entidades innecesarias y se redujeron gastos suntuarios. Con esta tarea en mente, el ministro cree que es posible recortar gastos del Estado en 1.2 billones de pesos en el primer año y se mostró muy optimista en que el país podrá cubrir el total de los programas que en este momento están desfinanciados, pero aseguró que es necesario recurrir a varias fuentes. Carrasquilla recordó que lo que se hizo durante el primer gobierno de Uribe no fue fácil y costó muchas horas de trabajo, reorganizando, eliminando y fusionando entidades. Es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, pero todos tenemos que seguir en esa dirección, dijo el ministro. Ya tuvimos esa experiencia y el país debe sentirse muy satisfecho y muy confiado en que se puede lograr, agregó Carrasquilla. Entre tanto, se anuncia también desde la cartera de Hacienda el fortalecimiento de la lucha contra el contrabando, y no solo contra el contrabando, sino contra toda la evasión en general y contra la elusión. Carrasquilla anunció que ya se está trabajando en una reforma de la DIAN para que al final del cuatrienio se haya logrado reducir en un 50% la evasión y la elusión de impuestos en el país. Son buenas noticias, doctor Londoño. No dudamos de que el presidente Duque escogió a quien debía escoger para esta cartera y para este reto, alguien que ya tiene la experiencia, alguien que ya hizo estos recortes durante el gobierno de Uribe, volver al estado austero, y el ministro Carrasquilla está dando muestras de estar trabajando a toda máquina para lograrlo, para lograr esto a la mayor brevedad, porque de no implementarse estos cambios, el país naufragaría inundado en deudas y en el derroche, herencias malditas que dejó el gobierno Santos. Con algunas cosas no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo cuando se dice que la situación de aquella época era peor que la de hoy. La de hoy es mucho peor porque el endeudamiento del país que nos dejó Santos es colosal, doctor Carrasquilla. Es colosal. Y porque la corrupción que se comió a Colombia es peor que la que encontramos con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, bueno, son cosas de apreciación. Y nos parece que el doctor Carrasquilla debe recordarle al país que el ministro entonces era Roberto Junguito y que dos personajes fundamentales contribuyeron a ese milagro de la recuperación económica. Alberto Carrasquilla, hoy ministro de Hacienda, y Andrés Felipe Arias, hoy en una cárcel en los Estados Unidos, olvidado por todos, inclusive por sus amigos. No puede ser, no puede ser. Andrés Felipe Arias con Carrasquilla fueron elementos determinantes de esta recuperación del país, siguiendo la batuta del doctor Junguito, que fue un excelente ministro de Hacienda. Pero el endeudamiento era otro, los niveles de corrupción eran distintos, y la reforma administrativa se hizo con una autorización del Congreso para dictar leyes extraordinarias en ese sentido. ¿Dónde están las facultades que está pidiendo el presidente Duque para la reforma de la administración? Eso ya vendrá. Por lo pronto, los anuncios fueron maravillosos en la línea que corresponde, como corresponde. Y la lucha contra el contrabando, mi querido Sergio, es la lucha contra el narcotráfico. Mientras usted tenga miles de millones de dólares circulando, esos millones de dólares van a llegar en rama, en efectivo y en bienes. Así es. Y en bienes que van a entrar subfacturados. De manera que el contrabando es parte de la lucha contra el narcotráfico. Pero qué grandes noticias nos dieron ayer entre Carrasquilla y el presidente Iván Duque, que también habló y también dijo lo suyo, exactamente cuando se cumplía o se está cumpliendo un mes de la posesión. Y en un minuto estaremos con un gran representante a la Cámara del Centro Democrático, con Samuel Hoyos. El problema de la dosis mínima, que es una parte solamente del gran tema de la lucha contra el narcotráfico.
Si usted permite la dosis mínima, está permitiendo y facilitando el tráfico en grandes cantidades, porque las pequeñas dosis vienen de las grandes cantidades. Samuel Hoyos estará con nosotros en un minuto en la hora de la verdad. Pero tenemos noticias deportivas, Tata Castro. Muy buenos días. Sí, claro, tenemos noticia deportiva desde Nueva York. La japonesa Naomi Osaka continúa haciendo historia en el Abierto de los Estados Unidos. La tenista nipona venció en semifinal anoche a la finalista del año pasado, la estadounidense Madison Keys, en 2 sets, 6-2 y 6-4 en 85 minutos. Y se convirtió en la primera jugadora de ese país en la historia en llegar a una final de un torneo Grand Slam. Este torneo, que es la máxima categoría en eventos del calendario mundial de tenis. Osaka se enfrentará en la final mañana sábado a las 3 de la tarde a Serena Williams, a quien considera su ídolo, y que este año en el Master 1000 del Miami la tenista japonesa la venció 6-2 y 6-3 en la primera ronda. Serena jugará por su 7º título en Nueva York. Ganó muy fácil ayer su partido de semifinal frente a Anastasia Sevastova en 2 sets, 6-3 y 6-0, paliza recibió la jugadora Sevastova, y ahora Serena se enfrentará en la final a la jugadora que sueña ser como ella y que dijo haber ganado ayer porque solo pensaba en jugar frente a su ídolo la final en Nueva York, y lo logró. Por otro lado, para terminar, les cuento que el sueño de los colombianos Cabal y Farah de ganar un torneo grande por ahora llegó a su fin, luego de ser derrotados en 3 sets en semifinal por la dupla estadounidense Mike Bryan y Jack Sock, 6-2, 6-7 y 7-4. La buena noticia es que los colombianos ya se clasificaron al torneo de maestros de Londres, con el que se cierra la temporada, donde solo juegan los mejores 8. Y en la categoría junior hay excelentes noticias de parte de María Camila Osorio, que avanzó a cuartos de final luego de vencer en 3 sets a la japonesa Moyuka Ochihama, y Nicolás Mejía termina hoy, el otro colombiano en la categoría junior, pero masculina, termina hoy su partido, que está ganando 2-1 en el tercer set. Hoy se juegan las semifinales en la rama masculina de mayores. Rafael Nadal frente a Del Potro será a las 3 de la tarde hora de Colombia, es una final adelantada, y Djokovic frente a Nishikori a las 4:30. ¿Podrá, doctor Londoño, el señor Nishikori lograr lo que logró su novia ayer, la japonesa, bueno, que ya está en la final? Le puso presión. De ilusión también se vive. En todo caso, esos japonesitos están haciendo historia. Qué lindo es el deporte, qué hermoso es el deporte, qué espectáculo el que uno ve en medio al final de una fraternidad y de una comprensión entre todos, y el público encantado. Claro, el público estaba a favor de la señorita Kiss, claro, porque es de los Estados Unidos, pero aplaudió generosamente a la niña japonesa. El deporte es una maravilla, el deporte une, el deporte exalta, el deporte es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Ahora todo el mundo no está hablando de las desgracias de Trump, sino de las hazañas de Naomi, la gran tenista, y recuerde que ella es mitad japonesa y mitad haitiana. Sí, señor, padre haitiano, mamá japonesa. Sí, señora, y que tiene rasgos muy definidos de los dos, de la raza negra prodigiosa y de la raza japonesa. Sí. Eso es una maravilla. El deporte es una maravilla.